No. Mejor. Ya le voy a quitar el privilegio a mi hermana y no es correcto eso. Así de que vamos a orar por la ofrenda. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la ofrenda que se ha recogido, los diezmos. Señor de la gloria, multiplica al 100 por 1 en la mano de aquellos que trajeron su ofrenda, su diezmo. Padre del cielo, cuida sus finanzas, sus trabajos, su salud, Señor de la gloria, porque tu palabra dice: probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dice que vamos a recibir al apóstol Tony Santos. Ahí eso mismo le iba a decir yo, mire que pusiera su telefonito ahí. Y ahí estamos, a full. Gloria a Jesús. Lo que voy a decir, voy a usar el micrófono tuyo porque aquí estamos conectados ya. Aleluya. Santo, hay que estar preparado. Dígale que está al lado suyo, que estar preparado siempre. Como soldado que no tiene de qué avergonzarse, que sabe trazar bien la palabra de Dios. Eso dice la Escritura. Así que muévase un poquito más para el frente para que le salpique más rápido la unción, le salpique más rápido ahí el poder de Dios y salga activado de aquí. Pásese para el frente un poquito más si quiere. Aleluya, para que estemos más cerca. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Pastor César. Gracias por compartir. Aquí estamos con el deseo siempre de poder servir y de poder bendecir a alguien, de poder dar una palabra que nos pueda catapultar a la próxima dimensión. Dígale que está al lado suyo, esto no se ha acabado todavía. Yo sé que muchos de nosotros, por ciertas situaciones que estamos pasando, quisiéramos que ya se acabara, pero esto todavía tiene para un rato. Amén. Dije, esto todavía tiene para un rato. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no todo el mundo lo conoce. Alguien oyó lo que acabo de decir. El plan de Dios no todo el mundo lo conoce. Para ir preparando los motores. Los discípulos que anduvieron con Jesús no lo entendieron. Pregúntese eso. Si los discípulos que anduvieron con Jesús no lo entendieron, ¿cómo será el asunto hoy? Si los discípulos que anduvieron con Jesús no lo entendieron, lo malinterpretaron. Y muchas veces que no se entiende que no toda persona que dice que es cristiana conoce a Dios. Una cosa es oír hablar de Dios y otra cosa es conocer a Dios. El propósito de Dios es que nosotros lo conozcamos, no solamente que oigamos hablar de Él. ¿Por qué Dios quiere que nosotros lo conozcamos? Por muchas razones, no es el tema, pero déjeme ir preparando los motores para levantar. Hoy quiero hablarle algo que tengo en mi corazón, que es la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto. Quiero hablarle un poquito sobre la necesidad de entender por qué Jesús derramó su sangre. ¿Ok? Pero, vuelvo a repetirle, los discípulos que anduvieron con Jesús no entendieron su mensaje. No entendieron qué era lo que Él estaba tratando. Tú tienes que entender que cuando Jesús se presenta en el panorama, había un revolú. Diga conmigo un revolú. Yo creo que esa palabra es cubana, ¿no? Los cubanos son los que usan esa palabra. Había un... Puertorriqueño. Sí, puertorriqueño. Bueno, había un revolú. Allí, hermano, estaba aquello en candela. Diga conmigo en candela. Esa sí es cubana. Esa sí es cubana. Sí, esa sí es cubana. Aquello estaba en candela. Había confusión, había persecución, estaban los romanos gobernando. Había otro rollo también que era serio y era que, agarra, aquí sí que va una, baje la cabeza si no es para usted, pero aquí le va un bombazo. La gente que estaba gobernando en la iglesia, la gente que estaba llevando a cabo, por decir, como dicen alguna gente, vamos al culto, la gente que estaba llevando a cabo los cultos no era gente que había sido asignada por Dios. ¿Cómo así? Pregúnteme, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque Dios había asignado en el antiguo pacto un sistema de adoración que estaba establecido en un tabernáculo.
donde Dios le había dicho que hicieran un tabernáculo porque él iba a tener comunión con ellos en ese tabernáculo. También había hecho otra cosa el Señor, y era que había establecido de una de las tribus, habían 12 tribus, una de las tribus que se llamaba la tribu de Leví, Dios había establecido de esa tribu el sistema del sacerdocio. En otras palabras, la gente que iba a llevar a cabo todo lo que se hacía en esa reunión, en ese tabernáculo, cuando la gente traía el animal que tenía que traer para el pecado y tenía que presentar el pecado ahí al sacerdote, Dios tenía establecido un grupo de gente que se dedicaba a eso. No se podía violar ese principio. Tenía que ser por el grupo de gente que Dios había establecido, porque el pueblo no quiso. Cuando Dios le dio la oportunidad en el libro de Éxodo, el capítulo 19, Dios le dice: yo quisiera que todos ustedes fueran sacerdotes, yo quisiera que todos ustedes pudieran ministrar, pero el pueblo no quiso. Entonces Dios escogió solamente de la tribu de Leví una casa, una familia, la familia de Aarón, para que llevara a cabo todo lo que tenía que ver con el sacerdocio. Pero volviendo al punto que le estoy comentando, cuando Jesús se presenta en el panorama, la gente que estaba allí no era la gente que estaba asignada para llevar a cabo la reunión. Eran fariseos, eran infiltrados. Era gente que se había metido adentro de la religión, se habían disfrazado y se metieron adentro del sistema, pero no eran gente que estaban aprobada por Dios. Por eso fue que Jesús tuvo choques, tuvo confrontaciones serias con esa gente. Inclusive algunas de las cosas que Jesús los identificó fueron palabras fuertes, palabras bien tremendas. Jesús los identificó como sepulcros blanqueados, los identificó como serpientes, los identificó como hijos del diablo. Oiga el voltaje. Quiere decir que los hijos del diablo no solamente se habían metido en el sistema que practicaban ellos, que se podía decir la iglesia del Antiguo Testamento, sino que se metieron adentro y tomaron el sacerdocio de llevar a cabo todo lo que se hacía para adorar a Dios. No solamente se infiltraron, sino que tomaron el sacerdocio, tomaron control de lo que Dios había establecido por orden de Él, cuando le dijo a Moisés cómo tenía que hacer el tabernáculo, cómo tenía que hacer todos los detalles. Otra cosa, presta atención a este voltaje, aquí le va otra. La sinagoga no era algo establecido por Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Cristo había establecido era un tabernáculo, no una sinagoga. Se acabaron los amenes y los aleluyas. Déjame repetirlo otra vez. Lo que Jesús había establecido era un tabernáculo, no una sinagoga. El arca no tenía que estar en una sinagoga, el arca tenía que estar en el tabernáculo. Alábalo. Entonces, por eso hay veces que cuando no estudiamos y profundizamos, no podemos salir de las áreas de ser cristianos emocionales, cristianos llevados por todo viento de doctrina. Hoy eso es algo muy popular que se ve. Se ve los vientos de doctrinas por todos lados y la gente lo mismo lo coge un viento de doctrina que lo coge el otro. Y no es más nada que mucha gente habla de un Dios que no conoce. Mucha gente habla de un Cristo que no conoce. Le voy a soltar otro bombazo. Escúcheme esto. Nadie puede conocer a Dios si no conoce a Cristo primero. Gracias por el amén y el aleluya. Vuelvo a repetir este punto. Para la gente que se piensa que conocen a Dios sin conocer a Cristo. Usted no puede conocer a Dios si primero no conoce a Cristo, porque Cristo es el camino para conocer a Dios. Cristo dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie te puede introducir al Padre si no va primero por el Hijo. Por eso Jesús dijo: el que no me tiene a mí, no tiene al Padre. El camino al Padre soy yo. Después dice: nadie viene a mí a no ser que el Padre lo escoja. Alábalo, diga conmigo evangelio. Ese es el evangelio. Pero déjame darte la referencia bíblica para que veas lo que estoy hablando. Aquí en el libro de Primera de Juan. Si alguien puede ir conmigo al libro de Primera de Juan, está en la Biblia, lo va a encontrar al segurete. Vaya conmigo ahí al libro de Primera de Juan y se va a dar cuenta que lo que le estoy
mencionando, lo va a encontrar ahí. Cuando llega el libro de Primera de Juan, busca el capítulo 5 y vamos a leer el capítulo 5 del libro de la epístola, no el evangelio, sino la epístola de San Juan, y vamos a leer para que vea lo importante que es, ¿ok? Lo importante que menciona aquí. Esto no es un invento ni es algo que es un capricho de nadie. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 5, vamos a leer del versículo 18 en adelante, y me sigo unos minutos, ¿ok? Ya vamos a terminar, vamos rapidito. En cuanto a nosotros, versículo 18, sabemos que todos los que han nacido de Dios no siguen pecando. Alábalo. Se acabaron los amén y los aleluya. Dígale que está al lado suyo, no estamos velando un muerto, y si está un muerto lo vamos a resucitar, ¿ok? Para poder celebrarlo. Aquí no venimos a velar muertos, alábalo. Todo, escucha, en cuanto a nosotros sabemos que todos los que han nacido de Dios no practican el pecado. En otras palabras, no siguen pecando voluntariamente, porque hubo un cambio de naturaleza, nació de nuevo la persona ya no tiene los mismos apetitos de antes. Dios le cambia los apetitos cuando alguien nace de nuevo. Diga conmigo, cambiado de apetitos, ya no tiene los deseos de hacer lo que hacía antes. ¿Por qué? Porque ahora es una criatura nueva en Cristo. Sus deseos empiezan a ser transformados, sus deseos empiezan a ser cambiados. Ya no se place en la cochinada, ya no se place en el pecado. Dice, en cuanto nosotros sabemos que todos los que han nacido de nuevo no siguen pecando, pues el Hijo de Dios los protege y los mantiene lejos del alcance del maligno. Gracias. Aló. ¿Quién es el que los mantiene lejos del alcance del maligno? El Señor. ¿Por qué merita vivir en obediencia? ¿Por qué merita conocer al autor de la Biblia? ¿Por qué merita conocer al autor de la Biblia? Tener un encuentro personal con Cristo. Porque hay garantías. Hay garantías. Ayer pasamos el día con una de las nietas y era una de las cosas que yo le estaba comentando. ¿Por qué hay garantía en obediencia a Dios? Porque cuando lo necesites vas a saber con quién comunicarte. Cuando lo necesites vas a saber a quién buscar ayuda. Cuando tengas un aprieto vas a saber a quién clamar. Dice la Biblia que Dios no oye la oración del pecador. ¿Alguien oyó lo que acabo de decir? La Biblia dice que Dios no oye la oración del pecador. Pero sus hijos, Dios está presto, dice que hasta para protegerlos. Dice, el Hijo de Dios los protege y los mantiene lejos del alcance del enemigo. ¿Puedo hacer un paréntesis aquí? ¿Qué pasa cuando una persona le da el lugar al diablo que no tiene que darle? La Biblia dice, no le des lugar al diablo. Y hay veces nosotros pensamos que no darle lugar al diablo es no fornicar, no mentir, no robar. Y piensa que eso es nada más darle lugar al diablo. Escucha, no darle lugar al diablo es no pensar o no creer algo que tú no tienes que creer del diablo. Eso es no darle lugar al diablo. En otras palabras, cuando el diablo venga y te susurre y te suelte una idea de él, una escritura torcida, tú tienes que tener suficiente fundamento para poder refutar lo que el diablo te está diciendo y decirle como Jesús le dijo, escrito está. Y después que le dijo, escrito está, le dijo lo que estaba escrito, porque el diablo le había dicho un versículo, en una de las cosas que le habló, le dijo, tírate de arriba de las alturas, que el ángel de Jehová te va a proteger para que no te dañes antes de caerte. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, el diablo al cristiano, apunta esto porque esto le va a servir a alguien, mándele un texto a alguien, esto le puede bendecir. El diablo, escucha, a un creyente no le viene a hablar de que sacrifique una gallina, de que mate un chivo, ni que vaya a adorar a Changó. El diablo a un cristiano lo que va a hacer es coger la escritura y presentársela de una forma que si no tiene fundamento, que si no tiene madurez, que si no conoce la intención y la narrativa del que escribió la Biblia, si no conoce al autor, el diablo te va a pasar gato por liebre. ¿Por qué? Porque usa la escritura torcida. Cuando le dijo Jesús, convierte estas piedras en pan. Eso es muy profundo lo que le dijo el diablo a Jesús. Convierte estas piedras en pan. Jesús
le responde, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es tremendo que Jesús no le dijo toda palabra que salió, toda palabra que saldrá. No, toda palabra que sale en el presente de la boca, sale. El diablo siempre te va a atacar, escucha, el diablo siempre te va a atacar con la escritura. Otro punto importante a entender de las tácticas del diablo es que el diablo nunca te va a atacar o a querer tentarte o a querer por donde tú estás. El diablo siempre te va a querer confundir para donde tú vas, para poder perturbar el camino donde tú vas, lo que Dios te ha profetizado. Por eso muchas personas, cuando se les profetiza, tienen problemas. ¿Por qué? Porque no sabe que cuando se les profetiza, si viene de Dios, obviamente, porque hoy hay mucho que se dice profeta, pero no necesariamente viene de Dios, está mezclado. Si viene de Dios, cuando tú recibes esa palabra, tienes que empezar a cuidarla, porque es como que todo se empieza a levantar en contra de esa palabra que te dieron, para que vos dudes que eso era de Dios, que esa persona era de Dios, que esa profecía era de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia en el libro de Santiago? Dice la Biblia en el libro de Santiago que la persona que duda es inconstante, es inestable como las olas del mar, y que no se le puede dar nada porque no lo retiene. ¿Por qué no lo retiene? Porque es inconstante. Eso es algo que hoy es una plaga en el mundo que estamos viviendo del cristianismo. Yo lo dije los otros días, para que alguien lo apunte. Hoy hay uno de los espíritus que está trabajando fuerte en la iglesia, que se llama el espíritu de Esaú. Antes de llegar a aterrizar al próximo versículo que le voy a leer, ¿qué me quiere decir con el espíritu de Esaú? El espíritu de Esaú, hermano, es un espíritu que no valora lo de Dios. Esaú no valoró la primogenitura. Cuando se encontró en un aprieto, negocia con el diablo, con la madre del diablo, con la prima del diablo, con la tía del diablo, con los demonios, con todo el mundo negocia. ¿Por qué? Porque no le da el valor que le tiene que dar a lo que es de Dios. Una de las características que tiene que tener el creyente en su carácter es que no negocia con lo que no tiene que negociar. Primero, porque nosotros no tenemos nada que negociar. ¿Por qué? Porque no es de nosotros, es de Dios. Dios lo compró a precio de sangre. Nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Dios nos compró a precio de su propia sangre. Quiere decir que nosotros no podemos tomar decisiones por nuestra cuenta o por nuestra conveniencia, pero no están aceptadas por Dios, porque eso Dios no lo va a avalar. Por eso la Biblia dice, no le des cabida al diablo. ¿Por qué? Porque te va a enredar, porque vas a coger un trancazo. Como dicen por ahí también, creo que es un dicho cubano, vas a coger un trancazo. El diablo, escucha la palabra en inglés, me gusta lo que dice, en una traducción que tengo ahí que estaba leyendo los otros días. The devil is clever. Clever. Sutil sería la palabra más cerca en español. El diablo es sutil, es clever. El diablo te estudia. El diablo sabe quién tiene potencial, el diablo sabe quién tiene llamado, el diablo sabe quién está orando, el diablo sabe quién le está creyendo a Dios, el diablo sabe quién se está dejando formar por Dios, porque hay gente que quiere que Dios le conteste cada vez que tiene un aprieto, cada vez que tiene una necesidad, que Dios le conteste, pero no todo el tiempo Dios te va a contestar así, porque Dios está usando esa situación para poder formar carácter. Alguien dele gloria a Dios. Me estoy predicando yo a mí mismo, dije, Dios va a usar esa circunstancia para poder formar carácter, porque cuando tú estás en Cristo, nada se pierde, la prueba no se pierde, la prueba no es en vano. Dios tiene un propósito con esa prueba. Usted lo que tiene que hacer es lo que dice la Biblia: bendito el hombre y la mujer que sabe esperar en su Dios. La respuesta va a estar en el momento determinado de Dios, no va a venir ni antes ni va a venir después, aleluya, porque Dios nunca te va a dar más de lo que tú puedas aguantar. Lo que te va a mostrar Dios es que tú no sabías que podías aguantar hasta ese nivel, aleluya, pero en medio de todo te das cuenta que Dios hasta te está fortaleciendo en medio de la prueba para que puedas crecer, dice la Biblia, en fe, porque cuando salga de esa prueba, dice, tu fe que fue probada por el fuego va a ser más valiosa que el oro refinado. Alguien dele gloria a Dios. Mi alma alaba al que vive. A su nombre dele gloria. Entonces, hermano, escúcheme, en este tiempo es clave estar enfocado.
La distracción es demasiada por todos lados. En este tiempo es necesario estar enfocado, porque la distracción la tienes ahí a la distancia del bendito teléfono, que puede ser una gran bendición, pero por el otro lado también puede tener ahí una trampa. Yo lo dije los otros días con la cuestión ahí, me eché unos cuantos encima cuando me mencioné el chamuco ese de la copa, el chamuco ese de fútbol y todo el revolú que se formó ahí. Mi alma alaba a Cristo. Hay unas cuantas gente patalearon, hermano, rapidito. Como las personas pueden tener 45 minutos el primer tiempo, 45 minutos el segundo tiempo, los 10 minutos del medio en el break, que pusieron un montón de porquería de adoración al diablo, música demoníaca, una mujer que le estaba cantando al diablo. Eso fue terrible, la masonería y todo lo demoníaco que había en eso. Pero en eso vieron cualquier cantidad de cristianos que ese día que vieron los dos tiempos, ese día no le dieron 45 minutos de oración a Dios. Aló. Y eso tú lo mencionas, extremista, religioso, ya se fue al extremo el apóstol, ya está. No, es que escucha, es lo que le estaba diciendo ya era a mi nieta. Las acciones tienen consecuencias. Las acciones tienen consecuencias. Por eso nosotros tenemos que tener control de nuestras acciones. Nosotros no podemos llevarnos por emoción, tenemos que llevarnos por convicción. Mi alma alaba a Cristo. Aquí tengo la mía, gracias pastor. Dije, nosotros tenemos que llevarnos por convicción. 3 cosas, escucha, están siendo probadas hoy. Apúntala ahí en tus notas. Apúntala ahí en tus notas. 3 cosas están siendo probadas hoy. 3 cosas están siendo probadas hoy. Tus intenciones están siendo probadas. Gracias por el amén, el aleluya. Yo no me invité a predicar, el pastor me invitó a predicar, ¿ok? Tus intenciones están siendo probadas. Número 2, tus motivaciones están siendo probadas. Número 3, tus convicciones van a ser probadas. Gracias por el amén, el aleluya. Alguien oyó lo que acabo de decir. Tus intenciones están siendo probadas. ¿Cuándo se saben las intenciones? Cuando viene la prueba. Tus motivaciones salen a la luz cuando viene el fuego y las cosas no salen como tú creías. Ahí se va a saber qué motivación tenía. Número 3, tus convicciones vienen cuando ves que la gente te da la espalda, cuando ves que aquel que te dijo que va a estar siempre contigo, cuando ves que aquel que te dijo, Dios me dijo que viniera aquí y aquí yo me voy aquí hasta que Cristo me lleve al cielo. Mira cuántas cosas uno no ha visto en 30 años. Pero ¿sabes qué? Te puedes llegar a la conclusión que no hay muchas personas que tienen carácter para tener convicción. Su convicción cambia como el bendito clima de Chicago, que en 2 horas te puede bajar 30 grados o subir 30 grados. Aló, alguien está aquí. O como el camaleón, aló, que saca la cosita aquella que saca así por acá abajo y se pone anaranjado, verde, amarilloso, de todos los colores. La convicción, aló, la convicción, dije la convicción. Por eso la Biblia lo tiene advertido. Dios lo dejó ahí advertido, lo dejó ahí que iba a haber una gran apostasía, que iba a haber mucha gente que iba a negar. Yo me pregunto a veces, yo digo, ¿cómo puede ser que Pedro, habiendo sido un apóstol, habiendo caminado con Jesús, habiendo visto los milagros que vio, el único que dice la Biblia en esa parte de caminar con Jesús, que caminó sobre el agua, experimentó algo tremendo que levitó? Aló. Jesús todavía le profetiza y le advierte. Pedro había dicho, Señor, yo estaré contigo hasta la muerte, nada me va a separar. Dijo, Pedro, no hables demasiado rápido, que vos antes de que el gallo cante una sola vez, antes que el gallo cante la primera vez, vos me vas a parar negando 3 veces. ¿Y sucedió así o no? Sucedió. Eso no fue que Jesús lo maldijo. Jesús lo que le estaba era advirtiendo lo que iba a hacer para que prestara atención. Eso no fue una profecía de maldición, porque hay veces que la gente, esa profecía yo no la recibo, cancelo, eso no viene de Dios. No, puede ser que venga de Dios y lo que Dios está haciendo es advirtiéndote. Jesús no maldijo a Pedro. Jesús le estaba diciendo, Pedro, el carácter tuyo tiene problemas. Pedro todavía, después que Jesús muere y resucita Jesús, en el libro de los Hechos capítulo 1 se mete 40 días en la tierra hablándoles del reino, diciéndoles las pautas del reino, explicándoles que no entendían todavía. Y todavía eso es en el capítulo 1 del libro de los Hechos. En el capítulo número 10 del libro de los Hechos todavía Pedro está teniendo problemas con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le está mostrando, Pedro, mata y come. ¿Por qué? Porque yo estoy
ahora en salvar a todas las naciones. Se acabó esa cuestión de la preferencia del judaísmo y de toda esa cuestión. Yo estoy sanando y salvando a todo el que cree en Jesucristo. No llames inmundo lo que yo he santificado. Pedro todavía, 10 capítulos de los Hechos, todavía estaba con el problema del judaísmo. Y no terminó en el libro de los Hechos. Se encuentra con Pablo en el libro de los Gálatas. Y Pablo le tiene que meter una reprendida y decirle: vos sos un hipócrita judaizante. ¿Cómo lo ve el voltaje? Necesitamos hoy más gente con el carácter que tuvo Pablo, con la experiencia que tuvo Pablo, con la revelación que tuvo Pablo. ¿Cómo puede ser que Pedro haya caminado con Jesús y el Espíritu Santo solamente lo pudo usar para escribir Primera de Pedro, Segunda de Pedro? Y a Pablo, que no caminó con Jesús el natural, pero tuvo un encuentro con el resucitado, el Espíritu Santo lo usa y lo inspira para escribir 14 libros de la Biblia. Alabado sea su nombre. Versículo 19, aquí seguimos. ¿Alguien va conmigo? Ya vamos a terminar. Versículo 19. Sabemos también que somos de Dios, mientras que el mundo entero está sometido bajo el maligno. El mundo entero está sometido bajo el maligno. El país está sometido bajo el maligno. Y es triste porque uno diría: bueno, está bien, si es el país y son gente inconversa. Tristemente, hay veces hasta gente cristiana y en la iglesia también están sometidos bajo el maligno por la ignorancia y por un montón de cosas que todavía no han sido libres. A mí Dios me ha tenido que ir librando a través de los años de un montón de cosas que ahora me doy cuenta. Dios mío, ¿cómo fue que yo caí en eso? ¿Cómo fue que yo creí en eso? ¿Cómo fue que yo creí esa tontería? Por eso te digo que hay que andar fino, hay que estar dispuesto a ser corregido, hay que estar dispuesto a ser alineado, hay que estar dispuesto para ser efectivo. Señor, yo no quiero andar predicando cualquier burrada porque fulano que es famoso la predica, porque fulano que tiene millones de seguidores la predica. No, no, no. Yo quiero saber del corazón de Dios, y por eso Dios me ha tenido que alinear en cosas que yo estaba afuera. Me acuerdo cuando empezó aquella doctrina hace años atrás de la cuestión de los 7 montes y de cambiar el país y de que el país fuera cristiano y que el presidente fuera cristiano y que los políticos del barrio fueran cristianos, y ya todos los pastores metidos en esa volada, y yo también me metí en esa volada. Pero por la gracia de Dios me tengo que dar cuenta que me desenfoqué. ¿Por qué? Porque Jesús dice bien claro: mi reino no es de este mundo, mi reino no pertenece a este sistema de política. No mezcle lo santo con lo cochino. Santo. Y me tuve que arrepentir públicamente delante de la gente que ha estado predicando por años y creyendo en esa burrada. Dios lo que está interesado es en salvar almas. Dios está interesado en salvar almas, en traer gente a los pies de Cristo, formarlos, hacerlos crecer, que maduren y que tengan carácter. Dios no está interesado en cambiar la política de un país. Se acabaron los amén y los aleluya. Versículo 19, sabemos también que somos de Dios, mientras que el mundo entero está sometido al maligno. Versículo 20, este es el que quiero enfatizar hoy. Sabemos, en fin, que el Hijo de Dios ha venido y ha iluminado nuestras mentes para que conozcamos al verdadero. Alábalo, oiga lo que dice. Ha iluminado nuestra mente para que conozcamos al verdadero. Y nosotros estamos unidos al verdadero y a su Hijo Jesucristo, que es Dios verdadero y vida eterna. ¿Quién es el Dios verdadero? Jesucristo es el Dios verdadero. ¿Quién es el que tiene vida eterna? El que le ha abierto el corazón a Jesucristo, al que el Padre le ha revelado al Hijo para que pueda creer por fe y pueda ser salvo. Ese es el Dios verdadero. Por eso el programa que he estado haciendo últimamente, programas en inglés, estaba enseñando sobre la importancia de que la salvación es solamente por la sangre. Nadie se puede salvar sin la sangre de Cristo. Nadie se puede salvar sin creer en Jesucristo. Nadie puede ir a la eternidad con el Padre si no entra por el Hijo. Nadie puede salvarse si no es por Jesucristo. No hay dos caminos de salvación. Es un solo camino. Es Jesucristo. Hay otro problema también, y hasta en los círculos evangélicos se encuentra eso, que hay gente que no quiere confesar que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es fully human and fully God. Jesús es totalmente Dios y totalmente hombre. Hay un problema, dice la Biblia, con el que no confiesa que Jesús es Dios. Jesús es Dios.
El verdadero Dios se llama Jesucristo. Ese Jesucristo fue el Dios del Antiguo Testamento y es el Dios del Nuevo Testamento. No sé si alguien me está oyendo lo que le estoy hablando. El centro del Antiguo Testamento, el centro era Jesucristo. El centro del Nuevo es Jesucristo. Es el único Dios. No hay otro nombre debajo del cielo en el que alguien pueda ser salvo, excepto en el nombre de Jesucristo. Lo digas en chino, lo digas en cubano, lo digas en haitiano, lo digas en francés, en la lengua que lo quieras decir, el diablo sabe si tú te refieres a ese Jesús verdadero, al que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Alguien dele gloria a su nombre, aleluya. I feel excited. I feel excited. No sé cómo hay gente que se siente aburrido de ser cristiano, aburrido de venir a la iglesia, aburrido de oír otra prédica, que se termine el servicio rápido. Esa persona que todavía tiene issues en su vida y en su corazón, que no entiende la vida, no entiende los propósitos por el cual existe. Servirle a Dios es lo más glorioso que pueda tener uno en la vida. Yo no sé de qué mundo tú has venido, pero de la porquería que yo vengo, del infierno en el que yo vengo, y estoy agradecido día por día desde que me levanto. Lo primero que hago es pararme en la ventanita ahí, el lugar donde estoy, y le hago así, le tiro un besito a papi, aleluya, le digo, good morning, aleluya. Oh, good morning, thank you Lord, porque me has dado otro día. No sé de a dónde Dios te ha sacado a ti, pero yo sé de la cochinada, de la mugre, del infierno en el que Dios me sacó. Y la actitud de agradecimiento tiene que ser expresada, dejarle saber a Dios cuán agradecido está, que te ha quitado la cochinada del infierno en el que vivía, de la droga, de la inmundicia, de vivir como un puerco, y ahora estar en Cristo sin haber hecho nada, porque Él fue el que te dio la fe para que lo aceptara. Él fue el que te dio la fe para que creyeras en Él. Él fue el que te dio la fe para que lo aceptaras. Mi alma alaba al que vive, alabado sea su nombre. No sé cómo hay gente, eso es que todavía no ha querido soltar el mundo, todavía no ha querido soltar la cochinada. Eso yo lo aprendí en los principios de liberación. Nadie puede ser liberado, por más unción que tenga el predicador, nadie puede ser liberado de algo que todavía le gusta, que Dios odia. Si a vos te gusta una cochinada que Dios la detesta, de eso no vas a poder ser libre. No importa la unción que tenga el individuo, no importa el aceite, si te mete aceite por las narices, por los ojos, aceite de carro, aceite sintético, aceite castrol, aceite de Jerusalén, no importa el tipo de aceite que vos uses. Si hay algo que a vos todavía te gusta, que es cochino, que Dios no le agrada, de eso no vas a ser libre. Hasta que vos no renuncies. Hasta que tú le digas, Dios, esta cochinada no la quiero más en mi vida, porque tú me lavaste con tu sangre, tú me lavaste y tú dices en tu palabra, no compartas la mesa de Dios con demonios. Alábalo. Échale a su nombre. Échale. Entonces sí, la gente te va a decir bicharraco raro, la gente te va a decir extremista, la gente que no te va a decir, pero a mí qué me importa lo que la gente sabe, ¿por qué? Ninguna de esa gente pagó nada por mí, ninguna de esa gente pagó nada ni podía hacer nada por mi salvación, ninguna de esa gente podía derramar ni una gota ni un litro de sangre por mi vida para salvarme. Y el que anda preocupado de la opinión y lo que la gente opina, todavía no ha sido liberado del public opinion. Por eso es que tenemos un montón de gente flaky hoy, que se mueve de acuerdo a la opinión, de acuerdo a lo que la gente diezma, de acuerdo a lo que la gente ofrenda, que no se vaya a ofender el que diezma mucho, que no se vaya a ofender el que tiene el billetillo en la iglesia. Olvídate de eso, hermano. Olvídate de eso. Yo no soy ese tipo de predicador. Ninguna de esa gente Dios le pidió permiso para salvarme. Alguien oyó lo que acabo de decir. Ninguna de esa gente Dios le pidió permiso o opinión. ¿Qué tú crees si salvamos a César, que lo quiero convertir en un pastor, que lo quiero llevar para que me predique la palabra, para que fluyan milagros, prodigios y señales? Mi alma alaba al que vive. A nadie le pidió Dios la opinión, a nadie le pidió a Dios la opinión para hacer lo que Él quiere hacer. Dios no le pide permiso a nadie ni consulta con nadie para lo que Él quiere hacer. Alguien dele gloria a su nombre. Dije, alguien dele gloria a su nombre. Yo no lo estoy predicando un Dios que no conozco. Yo no le estoy predicando un Dios que me lo dijo a alguien por allá que era así. Así decía Job. De oídas yo te había oído, pero mis ojos ahora te han visto. Aleluya. No hay nadie que me pueda decir que ha visto a Dios con los ojos del Espíritu, que no vayan a haber cambios en su vida. Nadie me puede decir que ha visto a Dios y no le va a sacar esa inmundicia que tenía adentro. Nadie me puede decir que tuvo un encuentro con Dios y todavía le sigue gustando la cochinada. Nada, mentira del diablo. Échale.
A su nombre dele gloria. Esa palabra más, mi alma alaba a Cristo, con la unción va a quedar pegadas en esa silla. El que se siente ahí un día, en uno de estos días en esa silla, ahí mismo lo va a agarrar el Espíritu Santo, ahí mismo lo va a revolcar, aleluya, ahí mismo lo va a sacar, lo va a liberar, lo va a catapultar para poder entrar en el reino y se acabe esa apatía, esa flojera, esa indiferencia que hay hoy, esa mentalidad que todavía la gente quiere que Dios solamente para que le resuelva los problemas. ¿Aló? Por eso es que también mucha juventud hoy no quiere ni tampoco congregarse. Tristemente, hay que hablarlo. Por eso tenemos que creer lo que acabo de decirle al principio. Dios no ha terminado. Dios no puede terminar. Dios no ha terminado. La condición de la iglesia no lo permite. La condición del cristianismo hoy no lo permite. La condición de esta nación que tiene 80 millones de evangélicos cristianos no permite que Jesucristo pueda regresar todavía con la condición de la iglesia. Alabado sea su nombre. ¿O es que pensamos que solamente Jesús va a venir nada más que por guerras y porque el chupacabra por allá está inventando algo, porque el otro va a mandar una bomba para tal lado? No, hombre, no. Olvídate de eso. Escucha, si no motivó a Dios venir en la Segunda Guerra Mundial, donde le metieron a esta gente de aquí, metieron 2 bombas atómicas en las 2 ciudades más cristianas de Japón. Nagasaki y Hiroshima eran las ciudades donde habían más cristianos en Japón, y le metieron 2 bombas atómicas y los desaparecieron del mapa, y eso no motivó a Dios que viniera. No sé si alguien me está entendiendo el voltaje. Lo que va a causar la próxima venida de Cristo es que su iglesia esté preparada, que la iglesia tenga la madurez, que la iglesia tenga la estatura del varón perfecto, que la iglesia pueda estar haciendo lo que Dios quiere que haga, que es representar y manifestar a su Hijo en la tierra. Y eso tiene que ser acompañado por milagros, tiene que ser acompañado por señales, porque si la iglesia empezó en el libro de los Hechos con los milagros que empezó, ¿cómo será cuando va a terminar? Cuando la Biblia dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, que la lluvia tardía será mayor que la lluvia temprana. Si alguien, no tienen que ser 1000, ni 500, ni 2000 que lo crean, solamente 2 o 3 locos que lo crean y se pongan de acuerdo, porque Él dijo: donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estaré yo metido en el asunto. Aleluya. Ahora, la próxima pregunta es donde está, yo creo, el meollo del asunto, como dicen por ahí, los que están dispuestos a pagar el precio. Oh, porque tú hablas de mover de Dios, hablas milagros, sí, gloria a Dios, todo el mundo le gusta, eso suena lindo, pero el precio que hay que pagar, dije, pero es que no me habían dicho que hay, no, el precio que hay que pagar, el precio que hay que pagar cuando Dios te dice: ese ídolo que tienes allá adentro, le tengo que meter mano y sacar ese ídolo de adentro, porque yo soy celoso y no permito que compartas mi gloria con nada. Y hay áreas en tu vida que tienen ídolos y le tengo que meter candela a ese ídolo, o lo quemas tú o lo quemo yo, te dice Dios. ¿Aló? Ese ídolo que vos tenés en el tiempo, le tengo que meter candela, porque a mí no me puedes dar el tiempo de sobra. Yo no soy un basurero, yo no soy Mickey Mouse, ni tampoco Santa Claus, para que me vengas nada más que esperar una vez al año que te traiga regalitos. No, yo necesito gente que me pueda representar, que me honre como yo me merezco, que me dé el tiempo que yo me merezco, que no tiene límites cuando yo le pido algo. Se acabaron los amén y los aleluya. A mí no me importa. Tranquilo. Me estoy predicando yo a mí mismo. Uno se siente bien cuando uno puede predicar lo que uno vive. Cuando vos vas a predicar lo que no vives, aló, hasta el mismo diablo está sentado ahí, aunque sea en la silla de atrás, dice, aló, Por eso uno tiene que predicar lo que vive. Aquí en este púlpito ni en ninguno usted puede ser más de lo que usted es en su casa, en su vida privada. Alguien tiene que oír lo que acabo de decirle. Alguien me tiene que oír lo que acabo de decirle. Aquí el respaldo para que Dios lo respalde es que lo que usted vive en su casa es lo que usted va a poder impartir aquí en este lugar. Lo que usted vive en su vida privada es lo que le va a poder impartir a alguien cuando le ponga la mano en la cabeza o cuando le reprenda a los diablos que le tiene que reprender. Cuando usted tiene su vida privada en intimidad
intimidad con Dios y anda buscando el fuego, que el carbón no se apague, que esté encendido, que esté dispuesto cuando Dios te llame, ponle la mano que voy a liberar a fulano. Y usted le dice a Dios, cuenta conmigo si no hay más nadie, Señor. Aleluya. A su nombre dele gloria. Gloria. A su nombre dele gloria. Aleluya. Entonces no me aflige ni me preocupa. ¿Cuánta gente hay? ¿Que cuánta gente viene? ¿Que cuánta gente va aquí? No, olvídate de eso. Olvídese de eso. Lo que Dios va a hacer, hay mucha gente que solamente lo va a poder ver de lejos. Porque Dios lo estuvo advirtiendo un montón de tiempo, pero nunca quisieron meterse adentro del asunto. Aló, no sé si alguien me está oyendo. Hay mucha gente que de lejos lo va a ver nada más. Va a oír nada más que los comentarios de lejos. Lo va a ver en las redes sociales, pero no va a poder ser parte de ello. ¿Por qué? Porque lo que Dios va a usar hoy, tiene que estar dispuesta la persona a pagar precio. Y hay gente que no quiere pagar precio. Siempre quiere andar guindado. Se acabaron los amén y los aleluya. Así que toca el que está al lado suyo y dígale, ubícate. Ubícate para que no te pierdas lo mejor. Ubícate para que puedas entender lo que Dios quiere hacer. Ubícate para que puedas ser apasionado con lo que Dios está apasionado y poder odiar lo que Dios odia. Dios tiene, escucha, amor perfecto y Dios tiene también odio perfecto. No sé si tú entiendes lo que acabo de decirte. Dios odia perfectamente la cochinada, la inmundicia, el dolor, el sufrimiento. Dios odia eso. Lo odia. Dios odia el pecado, la cochinada. Su amor es perfecto y es apasionado. Muchas veces somos apasionados para un montón de cosas, pero no apasionados suficiente para las cosas de Dios. Se acabaron los amén y los aleluya. Y Dios está despertando la pasión en su pueblo. ¿Alguien está aquí? Dije, Dios está despertando la pasión en su pueblo. Dios está levantando, despertando un pueblo que esté apasionado por lo que tiene que apasionarse. Hermano, tienes que estar apasionado por Dios para poder lidiar con la gente. El problema es que la gente se quiere enamorar más de la gente en la iglesia que de Dios. No, enamórate de Dios para que puedas lidiar con la gente. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer gente a la congregación y van a venir gente con problemas, van a venir gente endemoniada, van a venir gente con problemas de matrimonio, van a venir gente, hermano, dura de entender, duros de corazón, duros de servir. Pero si estás enamorado de Dios, vas a poder lidiar con el asunto. No te enamores más de la gente que de Dios. Enamórate más de Dios y el amor de Dios te va a llevar a poder bregar con la gente. Porque la gente te puede sacar canas antes de tiempo. A Moisés lo dejaron fuera. Dije, a Moisés lo dejaron fuera. ¿Quién lo dejó fuera? La gente. ¿Por qué? Porque le provocaron el pellejo, le sacaron la carne a Moisés. Y la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso. ¿Cómo? Dime tú, ¿dónde quedamos nosotros? El hombre más manso. ¿Cuántos están aquí? Pregúntale que está al lado suyo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿O estás muy ocupado? Señor, ahora no. El año que viene. El mes que viene. Un día de esto, Señor. Es que ahora tengo tantos planes, tengo tantas cosas. Tengo mi carrera, mis sueños. Quiero estudiar esto, quiero estudiar lo otro. No percibes el tiempo de Dios. ¿Quién te ha dicho que tú vas a tener tiempo para hacerse? ¿Quién te lo garantiza? El que te lo está garantizando te está mintiendo. La Biblia dice, hoy, cuando oigas mi palabra, no sé si alguien me está oyendo lo que le estoy hablando, Romanos 10, hoy si escuchas mi palabra, no endurezca tu corazón, más bien responde y haz caso a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es la que bendice. La obediencia es mejor que el sacrificio. No, yo voy a servir a Dios, pastor, cuando esté más preparado. Es que por ahí una vez hay alguien que dice, no, es que me dice, es que estoy carnal. Dice, estoy carnal, porque estaba en pecado. Me dice, estoy carnal ahora no, estoy carnal. ¿Cómo es eso? Estoy carnal, dice, ahora no puedo servirle a Dios, ahora no puedo subirme porque estoy carnal ahora. ¿Y qué te llevó a eso? Por eso tú tienes que ver, escucha, apúntale ahí en tus notas, ahí en la cabeza, en el cel o lo que sea. Tú tienes que tener el diagnóstico correcto de lo que te está pasando. Para poder llegar a hacer lo que ellos te hicieron en el brazo, ellos tenían que tener primero el diagnóstico correcto para poder después meterse 8 horas en la cirugía esa. Si no te hubieran hecho el diagnóstico correcto, paran cortándote hasta la muñeca. Escucha lo que te digo. Lo que necesitamos hoy es gente que me pueda dar a mí el diagnóstico correcto. Dame una señal de que algo en mi vida no anda bien. Mira tu vida de oración.
¿Tú quieres una señal de que algo no anda bien? Mira tu vida de oración. Es el primer síntoma que te da. Los otros días nos levantamos y hay alguien ahí, parece que están arreglando el lugar del lado, y tiraron ahí la alarma esa de fuego, la tiraron ahí en el basurero, pero la tiraron con toda la batería. Y nos levantamos por la mañana con 3 horas por lo menos más o menos que estuvo esa alarma de la batería. Allá arriba en el tercer piso se oía esa alarma. Y un sonido de eso, pero hermano, que te tienes que despertar, de todas maneras te tienes que despertar por el sonido que hace esa alarma. Estaba advirtiendo, esa alarma es para advertir que hay humo y que hay fuego. Tú necesitas poder recibir cuando Dios suena su alarma. Algo no anda bien, que no estás pasando suficiente tiempo en oración. Algo no anda bien, que bueno es invertir tiempo en la palabra. Algo no anda bien, que vos a las cosas espirituales que son eternas, dice, no trabajes por el dinero, no trabajes por ahorrar, por buscar, por tener, porque cuando vaya para el hueco, nada se lo va a llevar para el hueco. No ande acumulando a las cosas que se oxidan, se rumbran, y donde el ladrón roba. Acumula para lo eterno, dice la palabra. No estoy inventando, es la palabra lo que le estoy hablando. Pero hoy vivimos en una sociedad que esa es parte del problema que tenemos. Esa es parte del problema. Por eso tú ves que las congregaciones se definen por el ambiente espiritual que hay, se definen hasta por la condición del líder. Si el líder es medio chuletudo, si el líder es medio liberal, usted va a ver que toda la gente que se congregan ahí, la mayoría van a estar en la misma línea del líder, liberales y chuletudos. Te encuentras por el otro lado el que es legalista y todo es legalismo, todo es pecado, todo es desgracia, el vestido tiene que ser de tan largo, la bemba si se la pinta va para el infierno y todo es puro legalismo. Ahí te vas a encontrar que la mayor parte de esa gente en ese lugar son legalistas. Por eso necesitamos líderes sanos. Por eso necesitamos líderes que entiendan lo que Dios quiere hacer. Leo un par de versículos más y nos vamos. En Colosenses capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer el 13 primero. Colosenses capítulo 1, versículo 13 en adelante. Alguien está recibiendo algo por ahí, aleluya. Espero que pueda estar recibiendo algo, que pueda meditar en esta palabra, que se la pueda llevar en su corazón. No hay más tiempo para perder, hermano, no hay más tiempo para perder. No hay más tiempo también para lidiar con gente necia. No hay más tiempo para estar. Escucha lo que agarra este voltaje, que aquí va una palabra para alguien. Vos no podés seguir cargando la cruz de otro y después pedirle a Dios ayuda para que Dios te venga a resolver el problema. Dios te mandó a ti a cargar tu cruz. A ti Dios no te mandó a cargar la cruz de todo el mundo. Tú tienes que llevar tu cruz y tienes que dejar que el que tenga que llevar su cruz, que la lleve. Vos no podés andar llevando la cruz de todo el mundo porque vas a parar loco. No sé si alguien me entendió el voltaje. Tú no estás capacitado para llevarle la cruz a todo el mundo. Tú estás capacitado para, Dios te ha capacitado y te va a capacitar para llevar tu cruz, no para llevar la cruz de todo el mundo. Wow, está bueno. Se acabaron los amén y los aleluya. Eso está bueno. ¿Por qué tú tienes que entender esa pauta? Porque escuche lo que le voy a comentar, que esto en estos días me ha estado razonando y me ha llamado la atención a pedirle un poco más de detalle, más explicación al Señor, porque todos los días tenemos que aprender, todos los días estoy dispuesto para aprender algo, pero me venía a mi mente en la creación, me llevó el Señor a la creación en el libro de Génesis, cuando creó a Adán, cuando lo formó. Escucha, Dios le formó el cerebro. Cuando Dios le puso el cerebro a Adán, ese cerebro no había sido capacitado para lidiar con sufrimiento, con muerte y con desgracia, porque el hombre no fue creado para eso. El hombre no fue creado para lidiar con la muerte, con la desgracia, ni con el sufrimiento, ni con la traición. El hombre no tiene capacidad cerebral para lidiar con el sufrimiento y la depresión. Por eso tú ves que la gente corre para la droga, corre para el alcohol. Y una de las cosas que, oye, me tengo que desconectar, I gotta disconnect, porque no puedo, porque la capacidad del cerebro, el cerebro no tiene capacidad para lidiar con el sufrimiento, con la muerte. Eso no estaba registrado en el cerebro de Adán. Por eso tienes que tener la ayuda del Espíritu Santo para que te capacite para poder lidiar con las cosas que estamos lidiando. Porque el hombre no tiene la capacidad para lidiar con eso. El cerebro humano no tiene capacidad para lidiar con sufrimiento, con traición, con muerte, con desgracia, con violencia.
No tiene esa capacidad. Por eso solamente Cristo nos puede capacitar para poder lidiar con las cosas que tenemos que lidiar, con las nuestras y con las de las otras personas que tenemos que lidiar, con las nuestras y con la de la familia, que te sientes impotente, te sientes limitado cuando ves la familia en problemas, cuando ves los hijos en problemas, cuando ves los nietos en problemas. Tú dices, Señor, eso lo muele a uno, eso lo tritura. Por eso es que hay que saber buscar los pies de la cruz. Por eso es que saber buscar en la presencia de Dios la fuerza que no tenemos, porque no estamos capacitados para esa fuerza. Eso solo Dios lo puede dar. Ay, 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 alguien alabe a Cristo. 3 cosas que quiero que apunto ahí que te lleves para ir aterrizando con el mensaje. ¿Por qué es necesario entender el poder de la sangre? ¿Y por qué es necesario entender por qué tenía que haber derrame de sangre divina? La sangre de Cristo era una sangre divina, no era una sangre humana de José ni de María, era una sangre divina, porque María no tuvo relaciones con José para quedar embarazada. El embarazo de María fue divina, el feto que estaba ahí adentro tenía sangre divina. ¿Y por qué es importante entender el poder de la sangre y tener conocimiento de lo que hizo? Porque la sangre causó 3 cosas que solamente esa sangre lo podía hacer. Apunta, son 3 y nos vamos a ir aterrizando. Número 1, la sangre es la única que podía redimir el pecado del hombre. El hombre estaba separado de Dios por el problema del pecado, de la rebeldía de Adán, porque el pecado de Adán, hermano, alguna gente no lo entiende. El pecado de Adán tuvo que ver con rebeldía. A Eva la engañaron, la sutileza del diablo, pero Adán pecó sabiendo lo que estaba haciendo. Adán fue rebelde a la palabra de Dios, y la rebeldía, dice la Biblia, que es igual que el pecado de brujería. 1 Samuel 15:23. Por eso tú ves que la humanidad entera quedó bajo la opresión de Satanás, bajo la opresión de la brujería, bajo el ocultismo, bajo el espíritu del asesinato. Cuando ves a aquellos 2 hermanos, Abel y Caín matando al hermano por envidia, por celo. Esa es la naturaleza de Satanás. La sangre de Cristo es la única que podía redimir el pecado en el hombre. Quiere decir que, número 1, la sangre redime. Alábalo. Número 2, ¿por qué era necesaria la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo es la única que nos podía justificar delante de Dios. Nacimos, dice la Biblia, que por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. Romanos capítulo 5. Y todos los que venimos por esa línea estamos sentenciados. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es... No lo oigo. La paga del pecado es... No había forma de que nos pudieran justificar delante de Dios si no hubiera sido por la sangre de Cristo. Alábalo si puedes. Quiere decir que lo primero que hace la sangre es que nos redimió, la redención. Número 2, nos justifica. Número 3, lo único, aquí va un bombazo, alguien tiene que recibirlo. Lo único que nos puede santificar, lo único que nos puede hacer santo delante de Dios, no es lo que nosotros hacemos ni lo que vayamos a hacer. Lo único que nos hace santo delante de Dios es la sangre preciosa del Cordero. Alguien tiene que alabar. Dije, alguien tiene que celebrar eso, aleluya. Alguien tiene que entender lo que le acabo de decir. Lo único que te santifica, vos no podés hacer absolutamente más nada para que Dios te agrade. Vos no podés hacer absolutamente más nada para que Dios reaccione, ni puedes provocar una reacción en Dios, porque Dios es antirreacción. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. La reacción es algo de alguien que no sabía lo que iba a pasar y por eso reaccionó. Pero Dios lo sabe todo antes de que suceda, por eso es que Dios no reacciona. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te acepte más. No hay nada que tú puedas hacer para ser más santo delante de Dios. Lo que tienes es que aceptar lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario y saberlo aplicar a tu vida. Alguien dele gloria a Dios si lo cree. Alabado sea su nombre. Por eso es importante lo que dice este versículo, y con esto voy aterrizando. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas, versículo 13, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Eso no es futurístico. Nos trasladó al reino de su Hijo amado. Desde el día que tú te entregaste a Cristo, te sacaron del reino de las tinieblas y te trasladaron al reino de su Hijo amado.
que venimos arrastrando cosas, arrastrando mañas, arrastrando malas costumbres, arrastrando el problema de la cultura, arrastrando idolatría, arrastrando un montón de cuestiones. Sí, depende de cómo te disipulas, depende de quién te alimenta, depende de quién te formó, depende del lugar donde te congregues, depende de lo que te enseñen. Eso va a marcar la diferencia en tu vida, si vas a salir de ahí rápido o no. Hay gente que llevan 20 años bregando con lo mismo y no salen de ahí porque no han sido formados. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. No dijo, vayan y hagan evangélicos, cristianos, protestantes, o hagan discípulos. Trasladado, versículo 14, en quien tenemos redención y el perdón de los pecados. Redención y el perdón de los pecados. ¿Alguien puede celebrar eso? Redención y el perdón de los pecados. Versículo 20, ya vamos a terminar. Versículo 20. Vamos al leer el 19. Porque agradó al Padre que Él habitara en toda la plenitud y por medio de Él nos reconciliara. No sé si alguien me alaba. Alguien alabe a Cristo conmigo hoy. Y dice, por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz y por medio de Él. Repite, dice esta traducción, repito, ya sean de las que están en la tierra o de las que están en los cielos. Quiere decir que por medio de Él fuimos reconciliados y ha traído la paz. Por eso es importante, vuelvo a repetir, que aprendamos a caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nos quita, hermano, cuando no estamos caminando bien con el Señor, vos podés inventar, tratar de justificarlo, tratar de hacer lo que puedas hacer. Escucha, si te das cuenta y examinas, vas a ver que vas perdiendo la paz. Vas a ver que vas perdiendo la paz. Cuando te vas alejando de las cosas de Dios, cuando no le das la cabida que le tienes que dar a Dios, si examinas profundamente en ti, vas a darte cuenta que vas perdiendo la paz. Porque el hombre está capacitado por Dios para saber cuando peca. Está capacitado por Dios para saber que está haciendo algo que no está bien. Que la conciencia lo martilla y le deja saber que hay algo que no anda bien. Y puede seguir de necio tan adelante hasta que la conciencia, como dice la Biblia, cauteriza la conciencia, le hace un callo a la conciencia para no recibir lo que el Espíritu Santo y tu conciencia te quieren hablar. Que Dios capacitó al hombre para que se diera cuenta que lo necesita. Porque no se puede encontrar paz en nadie más sino en Cristo. Dije, no puedes encontrar mayor paz en nadie más que en Cristo. ¿Cuántos están aquí conmigo? Por eso tú ves que el mundo está como está hoy, hasta en la misma iglesia. Hoy te encuentras gente hasta suicidándose en la iglesia. Cristianos, pastores suicidándose. ¿Cómo puedes creer ese voltaje? Por ahí alguien dice, no, pero es que dicen que por ahí a cualquiera se le muere un tío. No es cuestión de que el tío se muera. El problema era qué estaba haciendo el tío que lo llevó a morirse. Porque tiene que haber pasos previos antes de llegar a morirse el tío. ¿Cuántos están aquí? Entonces, quiero dejarle esa inquietud en su corazón en el día de hoy. El Padre lo que tenía que hacer lo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. El Padre hizo lo que tenía que hacer en